Por hoy la antorcha con Jaime González y Fran Carrillo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. ¿Habéis podido ver la anestésica comparecencia del presidente del gobierno? Porque es que yo no sé cómo permitimos los periodistas estas cosas. O sea, es que se ha soltado un monólogo de más de media hora y luego ha permitido unas preguntillas de 5 o 6 minutos. Se sueltan monólogos, Fran, tipo, yo qué sé, yo recuerdo un viaje a Cuba, que vivía Fidel, antes de conocer personalmente una noche en el Palacio Presidencial a Fidel Castro. Y se tiró, no recuerdo, 5 o 6 horas hablando. Esto iba por la línea, ¿no? No, pero Fidel Castro era un dictador consolidado. Este es un aprendiz de dictador. Este es un aprendiz de caudillo y lo que hace es imitar los comportamientos chuscos de los verdaderos dictadores. Aspira a eso. Como aspirante hace méritos, pero de momento no. Hombre, Sánchez hace comparecencias anestésicas, Ábalos lo hacía anestésicas. Cada uno tiene su método, ¿no? Pero al final lo que hace es lo de siempre, que es propaganda preventiva. Todo lo que ha pasado hoy, todo lo que ha sido este circo de las reuniones con todos los grupos, salvo Vox, porque Sánchez es muy democrático hasta que demuestra su antidemocracia, ¿no? Para escenificar que habla con todos, para pedirle su apoyo de cara al incremento presupuestal. Todo esto no deja de ser la pantomima habitual del gobierno. Ya podemos entrar si de nuevo es Sánchez quien está marcando los tiempos, quien está marcando la estrategia y quien está marcando a la oposición tanto los movimientos a seguir como el discurso a dar. Porque más allá de los escándalos diarios que está saliendo en este gobierno, nuevamente el hermanísimo de Sánchez en el foco, como la mujer, o sea, esto se van turnando. Un día es la mujer de Sánchez, otro día es el hermano. Va por días alternos, ¿no? Y el día que sobra es Ábalos. Pero en cualquier caso, todo es vinculado con Sánchez. Pero a mí me ha sorprendido que sale, Feijóo acude a una reunión en la que ya sabe lo que va a pasar, en la que sabe lo que Sánchez le va a decir, y luego hace una rueda de prensa para decir que esa reunión no ha servido para nada y que le parece un insulto que en media hora se haya convocado al jefe de la oposición para hablar de esos temas. Oye, pues para eso no vayas. Ahora iremos a eso, pero por partes. Jaime, por empezar por lo último. Bueno, básicamente lo que ha salido después de todo ese rollo que ha soltado el castrista, que ha soltado o chavista, que ha soltado el presidente del gobierno y permitir, ¿no? Creo que han sido 8 minutos de preguntas, después un rollazo insoportable. Ha dicho que no sabe cuándo, que no sabe cuánto va a ser esto, del objetivo inmediato, lo del gasto de defensa, que no lo va a llevar al Parlamento, que aquí hay cosas del Poder Ejecutivo que lo hace el Poder Ejecutivo y las del Legislativo son las del Legislativo, pero que esta, pues si lo hace por su cuenta, pues que tampoco sabe dónde va a sacar el dinero y que esto no es una autocracia. Y ya está, por Real Decreto. Es que es un nivel... Yo más allá de la puesta en escena del personaje, que creo que la habéis descrito con mucho rigor, aquí la gran cuestión de fondo es que tenemos a un presidente del gobierno que desde luego gestiona un país o pretende gestionar un país con resortes propios de una dictadura. Esto no es una democracia, es decir, lo que no puede ser, no puede ser. Es decir, oiga, si el país tiene que hacer un esfuerzo colectivo por incrementar el gasto en defensa, además de una manera sustancial, que son muchos miles de millones de euros que obligan naturalmente a abordar un nuevo escenario, fruto de, evidentemente, y eso podemos perder el tiempo diciendo que Trump ha cambiado el nuevo orden mundial y tal, todo lo que queramos, pero lo cierto es que el presidente del gobierno tiene que abordar un escenario con el que no pensaba, que era absolutamente imprevisible hace unos meses. A partir de este momento, si él se dirige a los españoles, con independencia de los minutos que le haya dado al líder de la oposición, que luego hablaremos, a Bildu o al Susan Corda, y lo que viene a decirnos es que, vamos a ver, yo no necesito al Parlamento, aunque tenga medio gobierno que está en contra del incremento del gasto en defensa, y que yo voy a hacer de mi capa a un sayo porque yo lo valgo. Yo lo que entonces tengo que decir es que el presidente del gobierno no es el presidente de un gobierno democrático, sino que se comporta como un auténtico tirano.
y las cosas son como son. Y las cosas son como son. Todo lo demás, luego podemos perder el tiempo en disquisiciones sobre si, desde el punto de vista formal, resulta indecente que a Feijóo le conceda 34 minutos y al otro le conceda 28 o 30. Me da igual. Yo lo que creo es que hoy hemos sacado dos conclusiones. Que este señor no va a llevar el incremento del gasto de defensa al Parlamento y, en consecuencia, el primer interesado en que no haya presupuestos generales del Estado para el ejercicio en el que estamos será el propio Pedro Sánchez. Porque si tú abordas un nuevo presupuesto general del Estado y lo sometes a la Cámara, se da por hecho que en ese nuevo presupuesto general del Estado estará contemplado el incremento en el gasto de defensa. Pero como no le interesa, yo creo que el primer interesado, y perdón por la redundancia, en que no haya presupuestos generales del Estado, es el propio Pedro Sánchez. Yo creo que ese es el mensaje que nos ha dado. No va a haber presupuestos generales del Estado. Y a partir de aquí va a tirar de a ver si le cae algo por Europa. Luego ha puesto a María Jesús Montero a hacer malabarismos e ingeniería fiscal, ¿no? Sácame de aquí, ponme de allá. Están pasando partidas de interior para es una cosa, como si fueran de defensa. Fijaros que están tirando de créditos extraordinarios, es la idea que tienen. Créditos extraordinarios que van a ir a más déficit, más deuda, más déficit, más deuda, engordar el globo, y luego de eso que se llama el fondo de contingencia, que, atención, por supuesto, como dices tú, Jaime, pues esto no tiene ni ganas de sacar ningún presupuesto. Yo creo que le da hasta pereza, ¿no? Pero es que el fondo de contingencia para 2025 estaba fijado en 3.964 millones de euros y ya lo gastaron el día 25 de febrero. Ya lo gastaron y están a día de hoy en 4.100 en distintas cuestiones, incluida, por ejemplo, la Dana de Valencia, en 4.151 millones. Quiero decir, pero Fran, ¿de dónde saca la pasta este hombre? ¿Qué hace? ¿Cómo, esto es un globo que va a explotar? Solo hay dos vías, deuda pública o impuestos. Esa es la única forma. Es decir, eso que ha dicho Sánchez a sus socios minoritarios de no os preocupéis, que el aumento del gasto militar no va a venir aparejado a un recorte de los gastos sociales. Pues si eso es así, alguien lo tiene que pagar y la única forma de pagarlo, apriétense los machos ciudadanos españoles, es vía impuestos. Ya volverán a estrujar más al autónomo, al pequeño y mediano empresario y al contribuyente en general, porque es la única vía de obtener ingresos, o bien mediante deuda pública. Es que no hay otra. Entonces, si no recorta los gastos ineficientes del Estado, y Sánchez no es precisamente la persona que más ahorre y que más se dedique a recortar gasto improductivo, sino todo lo contrario. Desde que está él, aumenta la grasa del Estado, aumenta los vividores del Estado, aumenta los chiringuitos ideológicos, aumenta los colocados y enchufados, incluyendo prostitutas con dinero público, eso se lo deja más a sus segundos, aumenta los negocios de personas que no tienen nada que ver con el Estado, pero que se forran a costa del Estado. Pero claro, si eso ya genera deuda, si encima de Europa exige a España un incremento del presupuesto militar, pues habrá que pagarlo igualmente. Aquí la cuestión es si ese aumento del presupuesto militar, que en España ahora mismo es del 1,2% del PIB, y todos los expertos siempre dicen que España debería estar en el 2% del presupuesto de defensa, va a servir para ¿qué? Para defender a España, para servir a España en un caso concreto como es la guerra Ucrania-Rusia, que a lo mejor cuando eso se opere ya está solucionado el conflicto, porque ya hemos visto cómo en Arabia Saudí se ha firmado por parte de Ucrania un acuerdo y cómo Rusia está pidiendo garantías para que ese acuerdo sea duradero, es decir, que cuando igual esto se apruebe ya ha acabado la guerra. Y dos, ¿va a servir ese aumento del presupuesto militar para que España pueda defenderse a sí misma de peligros futuros y presentes, como por ejemplo el que puede representar Marruecos? Porque Marruecos, cuyo principal aliado es Estados Unidos y su segundo mayor aliado es Israel, el día que reclame la soberanía de Ceuta y Melilla o de Canarias, España va a tener un problema. ¿Le va a venir la Unión Europea a defenderla? ¿Le va a venir la Unión Europea, la OTAN a defendernos? ¿O va a salir Sánchez a decir a los socios, vamos a aumentar el presupuesto militar, que hay que defender la unidad de España? ¿Va a defender la unidad de España Bildu, Junts, Esquerra? No es creíble, ¿verdad? Sin embargo, ¿a quién ha cogido de tonto útil para apoyar esto? ¿A quién ha cogido de tonto útil? Al Partido Popular. A ver, ya veremos, porque claro, además es que le han preguntado concretamente, han dicho, oiga, estamos en un 1,28 y probablemente para este mismo año hay que llegar, la exigencia de la OTAN va a ser el 2%. Claro. Todo eso que son décimas
son muchos miles de millones, le han preguntado. ¿Y usted sabe cuánto es exactamente lo que tenemos que este año conseguir ya, de aquí al 31 de diciembre? Y dice, no tengo ni idea. Ha dicho que no lo sabía, que ya se lo dirían. Bueno, es fantástica la forma de gestionar el país. Jaime. No, pero lo ha explicado Jaime. Yo creo que Fran ha hecho un relato muy cabal de cuál es la nueva situación geopolítica, de los nuevos riesgos a los que nos enfrentamos, pero tenemos que partir, yo creo, de una evidencia, ¿no? Y la evidencia es que a este señor que nos gobierna todo eso se la sopla. Es que se la sopla. Claro. Es que se la sopla. Porque el único escenario que él tiene en la cabeza es su supervivencia en el poder. Es decir, el atarse, atornillarse al sillón de la Moncloa y aguantar cuanto más tiempo pueda, mejor. Y yo creo que a partir de ahí es donde tenemos que hacer un diagnóstico de la situación. Vamos a ver, a mí, geopolíticas aparte, me da la sensación de que este señor, que efectivamente se da cuenta que le ha surgido un nuevo problema y no un nuevo problema menor, se comporta ante la opinión pública pues con los modos y con los ademanes de un auténtico tirano. Nos ha dicho varias cosas. Que no tiene ni idea de dónde va a sacar el dinero, que no sabe cómo lo va a hacer, pero que sí que sabe... Que fíjate, pero lo que sí que sabe es que no se lo va a someter a la consulta del Parlamento, que ya me parece que es la revelación más palmaria de que estamos ante un autócrata, no, bastante peor que un autócrata. Y a partir de ahí, ¿qué? Que como la izquierda entiende que con Feijóo a lo mejor le iría peor, vamos a tener que estar aguantando porque la izquierda va a consentir que el señor Pedro Sánchez siga haciendo de su capa un sayo, se pase por el por el arco del triunfo la soberanía nacional, la sede del parlamentarismo, todo lo que queramos, se lo va a saltar todo. No nos va a decir cómo, pero se lo va a saltar todo. Y a partir de ahí uno se queda pensando y dice, y reflexiona y dice, vamos a ver, en condiciones normales, si este señor tuviera un grado de convencimiento democrático más o menos apañadito, pues lo que haría sería convocar elecciones generales y decidiría que dejaría que fuéramos los españoles los que decidiéramos. Pero es que este señor, insisto, se ha atornillado a la Moncloa y además lo hace ya con una demanda. No lo sacan ni los geo. Pero con una demanda, una chulería. Pero una cosa, Jaime, si lo peor no es que la izquierda haga de izquierda, si es que por eso ya conocemos su historia. Lo peor es que la derecha haga de izquierda o que la derecha, en este caso Feijóo, intente caerle bien a la izquierda, acudiendo allí, intentando que Sánchez entre en razón, intentando que Sánchez no tenga esos comportamientos autocráticos, haciendo ver que es mejor pactar con el PP que pactar con Junts, como si no conociera ya el personaje. Si es que la cuestión es que el Partido Popular se tenía que haber plantado aquí y haber dicho, vamos a ver, yo no voy a ir a Moncloa porque usted es un autócrata, punto número 1. Punto número 2, usted ha pactado las políticas de inmigración con el señor que es la verdadera representación de la ultraderecha en España. Porque tanto que dice usted que hay que aislar a la ultraderecha en Europa, pues usted resulta que está con la ultraderecha en España gobernando por 7 votos. Pero es que la ultraderecha del País Vasco, que es el PNV, también le apoya. Lo que pasa es que eso Feijóo no lo puede decir porque ya sabemos su relación histórica con el PNV. Pero es que resulta que los más radicales del Parlamento, que ahora son no de ultraderecha, sino de ultraizquierda, también le apoyan. Entonces, usted no puede dar ningún tipo de lección sobre los apoyos ultras o no. A partir de aquí, ya no entraría en tema de si me concede media hora, 3/4 de hora o 1 hora. Lo que haría es, ¿usted quiere que yo le apoye el aumento del gasto militar? Perfecto. Las políticas de inmigración las pacta conmigo. Los presupuestos los acuerda conmigo. Y usted arrincona a todos esos socios que son no solamente enemigos de la convivencia nacional, y no solamente enemigos de una nación de ciudadanos libres iguales, sino que encima representan todo lo peor de la política. El día que usted abandone ese tipo de acuerdos y de pactos, entonces me siento con usted a acordar el aumento del presupuesto militar, con el que estoy de acuerdo, de presupuesto que mejore la convivencia de la gente, entre ellos ayudas a los valencianos que todavía no lo han recibido, o La Palma, y todo lo que usted tenga que ver. Mientras eso no suceda, usted es un autócrata con el que no hay nada que hablar. ¿Hace esto Feijóo? No. Acude allí, sabe lo que va a pasar, sabe lo que le va a decir y convoca una rueda de prensa para denunciar lo que ha pasado y lo que le ha dicho. Oiga, pues no hay que caerle bien a la izquierda. A la izquierda lo que hay que hacer es derrotarla políticamente y retóricamente. Lo he dicho muchas veces. Vamos a escuchar. Pero yo, fíjate, si me permites, a mí me parece que puedes tener mucha razón en cuestionar cuál ha sido la estrategia desarrollada por el PP a la hora de ir a donde no debería haber ido y todo eso. Que sí, Fran, que vale. Lo que no, y te lo voy a decir 7000 veces, lo que no puede ser es que invirtamos la carga de la prueba. No puede ser que cuando tenemos una situación
todavía más enrevesada que la que teníamos antes, con un presidente del gobierno que hace un desprecio supino de lo que es el principio más sagrado de la democracia y de la falta de respeto a los ciudadanos, dediquemos más tiempo a cuestionar al Partido Popular que al gobierno. El problema no es Feijóo. Lo siento, pero no es Feijóo. El problema que tenemos se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Pero si invertimos la carga de la prueba hasta convertir en anécdota la categoría, para que la categoría se pierda en la anécdota, entonces hacemos ya un lío monumental. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, pero que yo recuerdo que cuando decíamos en Ciudadanos que el problema era Sánchez y otros decían que no, que el problema es los que queréis estar un día con uno, otro día con otro, digo, no, pongamos el foco en Sánchez. Ahora es lo mismo. Lo que yo quiero decir es que a Sánchez, que es el gran problema de España, el gran problema de la democracia, el gran problema de las libertades y el gran problema del Estado de Derecho, que cada día está sujeto por alfileres o pequeños hilos que lo sostienen, que son los jueces libres, los periodistas libres y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado libres, que no ejercen de comisarios políticos, es decir, hilos cada vez más finos. Cuando tenemos eso, lo que hay que hacer es también pedirle a la oposición, en este caso a quien la lidera por ser el segundo partido a nivel nacional en representación, que no caiga en las trampas políticas, estratégicas, retóricas, dialécticas y de tiempos del autócrata mayor de la Moncloa ni de todos los militantes que están en esa cueva de Alí Ferraz, como yo denomino la sede del PSOE. Y que se dedique más a denunciar las tropelías que hace Sánchez antes que justificar cualquier tipo de actos. Claro que no pongo el foco en Feijóo, porque aquí el responsable, el causante, el aprendiz de tirano y el protodictador que tenemos es Sánchez. Pero que esto lo hemos dicho 30.000 veces y se ha dicho, pero es que esto ya a Sánchez no le asusta, no le disgusta, no le remueve voto, no le quita apoyo social. Lo que hay que hacer es tener una estrategia política y comunicativa, cosa que no está haciendo el PP, porque entre otras cosas, se dedica a fichar para Génova a socialistas, se dedica a que su estrategia comunicativa y política y electoral la dirijan socialistas, pues si eso es poner el foco en Feijóo, pues perfecto. Pero no porque quiera desviarlo de Sánchez, sino porque el PP sigue a día de hoy con todo lo que está pasando sin superar los 150 escaños. Y eso es el gran problema de la oposición. Y que tiene más idea en pactar con el PSOE que en pactar con Vox. Ese es el problema. Bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho Feijóo y os paso a continuación a una de las imágenes que a mí me parecen de las más asquerosas de toda esta historia que estamos hablando hoy. Pero el señor Feijóo, efectivamente, después del tiempo que ha estado, unos 30 minutos, más o menos, pues ha cumplido la formalidad y ha constatado pues, que Sánchez no tiene ningún plan de defensa, lo cual ya lo sabíamos, porque además fue Marta Varela, la directora de gabinete de Feijóo, la que llamó a Diego Rubio, se llama, el director de gabinete, y le dijo, oye, para la reunión esta del jueves, ¿me podéis mandar el plan de defensa del gobierno o algo? Y me dijo, no hay nada. Y fueron sin ningún papel. Él ha llegado con sus papeles, porque llega a Moncloa Feijóo siempre con los papeles. Si son cosas económicas, se los hace Juan Bravo, todo muy detallado y todo muy esto, ¿no? Y en un momento dado, pues ha dicho que quiere esquivar el Parlamento y que este individuo es un autócrata, porque Feijóo, que se cuida mucho de decir las cosas, pero sí, ha dado un escalón dialéctico más. Parece que les cuesta mucho esos escalones dialécticos también, ¿no? Lo del autócrata que estamos comentando y que es de cajón. Esto es lo que decía el señor Feijóo. España no puede permanecer permanentemente en vilo por la debilidad del gobierno. Señor Sánchez tiene que entender que está en una encrucijada y tiene que decidir. Más defensa, más seguridad, más soberanía, opción 1. Opción 2, el camino que le marcan sus socios y hacer exactamente lo contrario de lo que piden los miembros de la Unión y los miembros de la OTAN. Pretender las dos cosas al mismo tiempo es imposible. Si para Sánchez aumentar el gasto militar y defender la seguridad es una necesidad estratégica, y verbalmente me ha dicho que sí, las alianzas que ha tejido se lo impiden. Entonces, poner fin a estas alianzas también es una necesidad estratégica para España. Esta es mi opinión. Bueno, pero una de las imágenes, sin duda, yo creo que del día, porque es la primera vez que Bildu, o sea, ETA, entra en la sede de la presidencia del gobierno, es esta imagen. La tal Merche Aizpurúa, la portavoz de Bildu en el Congreso, pues llegando al Palacio de la Moncloa, saludando al presidente del gobierno, tan sonriente, y luego con su reunión, ¿no? Claro, ha recibido a Bildu, pero ha excluido a Vox.
forma parte también de toda esta, ¿no?, de toda esta dialéctica de carnaza a su gente. Hay que contar, bueno, pues si lo van a ver enseguida también, pues que Merche Zurua fue condenada por enaltecimiento del terrorismo, que era una tipa, y hablo así porque no me merece el más mínimo respeto, pese al conchabeo que tienen incluso algunos diputados, no de Vox en este caso, sino del PP con ella y con Iñárritu en el Congreso de los Diputados, que yo creo que no deberían hacerlo. Pues Aizpurua trabajó en Egui y en Gare, por ejemplo, fue la responsable de aquellas asquerosas portadas sobre la liberación de Ortega Lara. Ortega Lara vuelve a la cárcel cuando lo liberó la Guardia Civil, o Miguel Ángel Blanco diciendo aparece con 2 disparos, ¿no? Como si los 2 disparos hubieran pasado por allí y hubieran terminado en la cabeza de Miguel Ángel Blanco. ¿Qué os ha sugerido, Jaime, esta imagen que hemos visto hoy de Bildu, o sea, ETA, en la sede de la presidencia del gobierno, recibida pues con todos los honores, como si fuera uno más? Bueno, y si esto es una democracia, habrá que añadirle el adjetivo. Es una democracia muy, muy vomitiva, muy obscena. Pero desde luego el presidente del gobierno en esto no engaña a nadie. Es decir, él hace tiempo que calificó a Bildu dentro de lo que él entiende como fuerzas progresistas, claves en una democracia que trabaje para los más desfavorecidos. Eso no lo digo yo, eso lo dijo el presidente del gobierno. A partir de ese momento, bueno, pues yo creo que no se trata en ningún caso de que pongamos toda la carga de la prueba en Pedro Sánchez. Sí, que es lo necesario porque es el presidente del gobierno. Pero a mí me gustaría saber, pensar o reflexionar sobre cuál va a ser la postura que van a tomar el BNG, Sumar, Podemos, Compromís, todos esos partidos que forman parte de la izquierda más reaccionaria y que llevan en su, digamos, en su mapa genético un profundo antimilitarismo. Porque si a partir de ahora lo que hace la izquierda, efectivamente, la izquierda del PSOE, por situar las coordenadas, es aceptar lo que va a poner encima de la mesa el señor Sánchez, es más inversión en defensa, pero sin pasar por el Parlamento, bueno, pues a partir de este momento habrá que convenir que entonces a la izquierda del Partido Socialista no hay más que un grupo de adláteres que han renunciado a sus principios de izquierda y que son, al final, pues unos auténticos vendidos. Pero eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque también hay una parte de la población española que es profundamente de izquierdas y está situada a la izquierda del Partido Socialista. Lo que no puede ser, bajo mi punto de vista, y respetando todas las opiniones como no puede ser de otra manera, es que nos hagamos cruces siempre metiéndonos con las estrategias de la derecha, cuando verdaderamente lo que está quedando de manifiesto en esos momentos es que la izquierda, bien la del PSOE, bien lo que está a la izquierda del PSOE, están actuando de una manera tan cínica y tan hipócrita que verdaderamente habrá que ponerlos delante del reflejo de sus votantes. Claro, lo que te quiero decir es que probablemente no lo pasa, como les da exactamente igual, probablemente no lo pasa. ¿Pero por qué les va a dar igual? ¿Pero por qué les va a dar igual? Yo lo que pregunto es, si a los de derechas, que yo me encuentro, pero déjame decir una cosa, si yo que soy de derechas, ¿puedo decir una cosa? Si yo que soy de derechas me molestan actuaciones de la derecha, ¿es que el que vota a la izquierda, cualquier actuación de la izquierda le vota igual? No, hombre, yo no creo. Yo no creo. Sí. Lo que te quiero pues entonces tú separas. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que habrá mucha gente de izquierda muy defraudada. No, te explico por qué. Es que tú has dicho, es que habrá dejado de ser izquierda. No, es que lo he explicado además en esta tertulia un montón de veces, aparte de artículos y hasta en libros. Es que la izquierda ha sido así toda la vida. Es que el mito de que el votante de izquierdas es crítico es una milonga. Es uno de los mitos más asentados en el mundo periodístico y político. Pero a la hora de la verdad, el votante de izquierdas no es nada crítico. Es capaz de votar contra aquello que lleva a lo mejor criticando la izquierda más moderada, menos militante y digamos menos sectaria, que a lo mejor es un oxímoron. Eso de hablar de izquierda no sectario, de socialismo democrático o Sánchez demócrata son diferentes tipos de oxímoron. Pero vamos a pensar que hay una bolsa de votantes y de masa que representa esto. Pues a la hora de la verdad seguirá votando al PSOE antes de que gane el Partido Popular u otra alternativa. Porque incluso los más críticos del PSOE que le hemos dado pábulo, Felipe González, todo esto, al final, ¿qué te acaban reconociendo? Siguen votando al PSOE.
reconocidos artistas o directores de cine o actores o gente del mundo de la música o de la cultura que están criticando a Sánchez todos los días, te dicen, pero yo voy a seguir votando al PSOE. A la hora de la verdad, el que es crítico es el votante de derechas. Porque como no le guste un partido o el partido que le representa o que lo defiende, no solamente vota a otro que le pueda representar esas ideas, y por eso surgió Ciudadanos y luego surgió Vox, sino que prefiere quedarse en casa antes que votar a su partido. No digo que se vaya a la izquierda, no, pero no va con los ojos cerrados a votar. También los hay de esos, pero en menor cuantía. Por tanto, eso de que en la izquierda no hay gente que... No, claro que la hay. Pero cuando llega el momento de la verdad, al Partido Socialista, a pesar de los escándalos de Ábalos, del Tito Berni, de los SERE, del hermano de Sánchez, de Begoña, de todos los escándalos que hay, seguirán votando el PSOE. Por eso el PSOE tiene el suelo que tiene. Entonces, es un mito que yo, donde voy, intento derribarlo sobre el votante crítico de izquierdas y la masa crítica de izquierda. Eso es mentira y a poco que se coja la historia, se comprobará. Y este es un ejemplo más. Yo lo que iba a decir, no, son simplemente a efectos de toda esa porri de gente, de ese galimatías de gente que apoya a Sánchez en el Parlamento, Compromís, el BNG y todo esto, que decía Jaime, es que probablemente, como les da eso, son gente tan autócrata y tan dictatorial, como el propio Sánchez, les da igual. Sánchez les hace un favor no pasando esto por el Parlamento porque tendrían que retratarse y votarle que no. Y entonces, ¿qué hacen? Quiere decir que lo haga por su cuenta y nosotros mientras tanto... Pero que su principio es este, Vicente, que sus principios son vivir de lo público. Pero que sus principios es vivir del Estado, vivir de lo público, vivir del escaño. Esos son los principios de esta gente. A efectos de no pasarlo por el Parlamento, esto a esta gente le da igual, porque así pueden ellos, es un juego. Sánchez lo hace porque sí, porque tiene que hacerlo, porque está presionado y le ha caído un marrón ahora con esto de Trump y el gasto de defensa, que no sabe por dónde sacarlo, y los otros mantienen su no haga la guerra y tal y cual, pero no rompen nunca. Y ahí siguen todos. Con esa imagen lamentable de hoy de Merche Ipurúa, de esta individua, de esta tipa en el Palacio de la Moncloa, pero como ya todo nos da exactamente igual, por ejemplo, lo que publicábamos hoy, mientras tanto, ¿no? Que es información, sí. Una cosa que es información. Tanto Sánchez como Feijóo apoyan lo que Ursula von der Leyen les ha ordenado que apoyen a los dos. A uno porque es su jefa en Europa y otro porque evidentemente hay una conexión personal que hace que Sánchez hace y deshace todo lo que pasa en España porque desde la Unión Europea y Ursula von der Leyen se lo permite porque le ha pedido antes otras cosas, evidentemente. Entonces, es la que ha ordenado a los dos que apoyen este incremento de la Unión Europea. Y si uno coge toda una serie de tweets que está viendo, de posts que está viendo ahora en la red social X, vemos cómo hay una frase que repiten milimétricamente Macron, Ursula von der Leyen y el secretario de Estado Marco Rubio. Todos han puesto casi el mismo post, algunos de forma diferente, pero la misma frase lo han puesto todos. Ahora está la pelota en el tejado de Rusia. Todos han puesto la misma frase. ¡Qué casualidad! Estados Unidos y la Unión Europea. Marco Rubio y Ursula von der Leyen. Macron, el anti-Trump y tal, ahora pone la frase del secretario de Estado de la administración Trump. Y todos los gobiernos que forman parte de esto se han manifestado igual, menos el gobierno de España. Es decir, en cualquier caso es que este señor que se ha tirado en esa comparecencia más de media hora describiendo de nuevo, ha sido horroroso, Jaime, el volcán de La Palma, el COVID, todas esas desgracias. Al final, es que este individuo efectivamente se ha hecho un especialista en gobernar en desgracias porque gracias a esas desgracias, aparte de manejando y usando políticamente a los muertos de todas ellas, incluida la Dana, incluido lo de la COVID, incluido todo, pues está gobernando con barra libre, porque si no hubiera tenido que gobernar con reglas fiscales. Y ahora una de sus esperanzas es que se relajen nuevamente, como pasó con el COVID, con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, y que esto siga siendo barra libre. Y ya cuando vuelva a haber reglas fiscales, pues ya estará él jubilado en República Dominicana con su señora esposa. Oye, esto de Koldo y Ábalos, hemos descubierto en OK Diario, lo hemos publicado y ha tenido una enorme repercusión, por ejemplo, en el Parlamento de Extremadura, hoy, por ejemplo, en programas nacionales. Tenía un equipo de 6 prostitutas brasileñas para agasajar a contratistas del ministerio, con apodos del tipo de Aline, mi oportunidad, Tati, amiga linda, Adriana Brasileira. Esto, claro, lo contamos así, pero es tan grave, ¿no, Jaime? Sí, y además corremos de que precisamente como hemos pasado, nos da igual ver a Merche Ipurúa en Moncloa o hablar de las putas de Ábalos que pagamos todos con dinero público,
pues corremos el riesgo de la banalización, de, bueno, sí, es que es verdad que es como torrente y nos reímos y tal y cual, pero Bueno, es que yo creo que aquí hay dos aspectos. Uno, lo que es la corrupción, y este tipo de corrupción, aparte de lo defraudado, es que viene envuelta por un halo de obscenidad, de cutreidad absolutamente manifiesto. Todo es muy sórdido, todo es muy repugnante, tiene una pátina de grima. Pero más allá de eso, efectivamente, luego está el comportamiento que tiene que ver con el hecho de que es un partido que se le llena la boca hablando de que hay que acabar con la prostitución porque eso representa una afrenta inclasificable para la dignidad de la mujer, y luego resulta que se comportan, pues eso, como una manada de puteros. Y eso es lo que queda ahí. Pero, insisto, y en esto doy la razón a quienes piensan que me parece que desde el punto de vista de lo que es los resortes críticos de una parte de la sociedad, están perfectamente bajo mínimos, precisamente porque quien lo hace es alguien que formaba parte del Partido Socialista y que forma parte del elenco de la izquierda. Y yo me acuerdo en aquellos momentos en el que quien sufría el azote de la corrupción era el Partido Popular, como las terminales mediáticas de la izquierda estaban todo el día con los volquetes de putas del Partido Popular. Ahora el volquete de putas lo tiene el Partido Socialista, pero bueno, la izquierda ahí no se excita. Las putas parece que son una cuestión solamente que puede afectarse y que puede utilizarse como arma arrojadiza cuando las putas las pone la derecha. Cuando las pone la izquierda, pues nada, miramos para otro lado. Pero eso es así. ¿Qué le vamos a hacer? Que eso, contra eso también tenemos que luchar. Claro, es un poco lo que comentabais los dos, lo que decía Fran, que frente a esto hay una parte, digamos, de un electorado de derechos que probablemente es más crítico, si no lo he entendido mal, y que se vuelve más crítico, y etcétera, etcétera, y el de izquierdas, pues les da igual lo de las putas o que mañana pillaran a Sánchez atracando un banco, como hemos dicho tantas veces. Es que le seguirán votando igual, con tal de que no voten, de que no compartan el poder los otros. Ahí pues tenemos, es que hay una diferencia, Vicente. Hay una diferencia. El votante de izquierdas que dejó el PSOE cuando se fue a Podemos, no se fue. O sea, se fue a Podemos porque el PSOE no era lo suficientemente de izquierdas. El votante de derechas que se fue del PP a Ciudadanos o Vox se fue por los comportamientos inmorales e ilícitos del Partido Popular. O sea, fijaros, no es lo mismo. Se fueron porque no representaban bien aquello para lo que se habían presentado, porque no eran capaces de defender el tipo de votante que tenían y porque no eran capaces de dar una alternativa a la imposición ideológica que había hecho. Mientras que el votante de izquierdas se va porque no era lo suficientemente de izquierdas o no suficientemente extremo. Esa es la diferencia. Y eso se puede ver elección tras elección e históricamente haciendo simplemente un recorrido. Y por eso un votante penaliza más ciertos comportamientos inmorales y otros, a pesar de que Ábalos haya sido el número 2 del partido, el que custodiaba las actas de Sánchez, el hombre que eligió Sánchez para el discurso de moción de censura de 2018 y el hombre que sigue cerca de Sánchez, nadie dimite, nadie se va, nadie exige responsabilidades, pero y siguen ahí todos. Ese es el problema. Yo creo que, fíjate, el votante del PP no se fue a otras opciones políticas como pueden ser Ciudadanos en una primera instancia o luego Vox por la corrupción. Yo creo que, yo reflexionando sobre eso, he llegado a una conclusión evidentísima y además yo creo que los datos me van a terminar por dar la razón. Yo creo que montones de votantes del Partido Popular abandonaron el partido porque el partido, sobre todo de la mano de un ministro indeseable que atendía el nombre de Cristóbal Montoro, se cargó la clase media española. Eso fue la razón. No, también no, sobre todo. Esa fue la razón que llevó al votante del PP a irse a Ciudadanos o a Vox, porque destrozó la clase media. Sí, que yo todo esto no te lo discuto. La cuestión la destrozó por una razón muy sencilla. Impuestos y la cuestión de ETA. La cuestión de la nada. Mariano, pero en eso en menor medida. Con lo del proceso de paz de Zapatero, la contestación fue literal, cuando él preguntó a quien tuvo que preguntar, es: Mariano, no hagas nada. Pues venga, pues nada hagamos nada. Claro, bueno, pero aparte de los tiempos de Mariano, o sea, aplicó una política socialista Montoro y, por tanto, como los votantes del PP no eran socialistas y tal, pero todo empieza cuando Rajoy, que hay que recordar que Sánchez llega a la Moncloa gracias a Rajoy. Es decir, tenemos a Sánchez porque Rajoy hizo lo que hizo. Dijo aquello de si los liberales y conservadores no están a gusto en el Partido Popular, que se vayan y se monten su partido.
pues eso es lo que hicieron. Unos se fueron a Ciudadanos y otros a Vox, los liberales y los conservadores. Pero uno lo hicieron por la política económica, es decir, tú te cargas a la clase media, ¿qué hizo la clase media? Pero además también por los escándalos de corrupción del Partido Popular, Gürtel, etcétera. Pues se fueron a un partido. ¿Qué hicieron los que estaban hartos de no dar la batalla contra ETA o contra la imposición ideológica de la izquierda en educación y en los medios? Pues se fueron a otro. Entonces, todo suma, por no cuidar a tu base electoral, a tu base sociológica. Y ahora está pasando una cosa muy parecida. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto tan autocrático de España, tan inmoral, tan de impunidad y de inmunidad jurídica, política, sociológica y mediática, en el que a ciertos políticos se le permite todo porque son de izquierdas o del PSOE, que simplemente por un giro del péndulo llega a otro partido, pero no porque esté gustando, porque preguntamos a los que votarían hoy a Feijóo, y de los 10 que te votarían a Feijóo, 7 te dicen que no les considera el más indicado para gobernar España. Con lo cual aquí hay algo que falla. Entonces, ¿cómo elegirías a alguien? Oye, pues porque lo que hay que para gobernar lo que gusta menos, ¿no? Como hasta que apareció, como hasta que estando ya Ciudadanos y luego va cogiendo fuerza Vox, mucha gente decía que votaba a Rajoy del PP, literalmente decían con la nariz tapada, hasta que tuvieran otras opciones. Oye, muy rápidamente, lo del hermano de Sánchez, porque decía antes Fran, esto va por un día, ¿no? Un día es la mujer y se lo van repartiendo, ¿no? Ha imputado al asesor de Moncloa, tal como reveló Qui Diario, que trabajaba prácticamente para el hermano de Sánchez, el tal Luis Carrero, que ha hecho incluso labores allí, una especie de labores de seguridad, de guardaespaldas, de despistas periodistas, en fin, no se sabe. Pero claro, es que y además la jueza ha vuelto a llamar a declarar al propio David Sánchez como imputado, ¿no? Claro, se sabe hoy por el testimonio de las actuaciones que es que claro, estaba cantado. Quiere decir que David Sánchez por lo pronto ya buscó piso antes de ser contratado, porque sabía que el puesto era para él y que en la Diputación le llamaban, Jaime, el hermanísimo ya directamente. Bueno, a mí me parece que este último auto de su señoría me parece que es el que definitivamente da la puntilla al hermano músico del presidente del gobierno, porque tú lo has apuntado. Es decir, tiene en su poder la declaración de un testigo que afirma que antes de que se llevara a cabo el proceso de selección, ya David Sánchez, bajo un seudónimo, le pidió información sobre un piso en alquiler en Badajoz. Además, diciéndole que a lo mejor lo que le interesaba era un piso de alquiler, pero de largo recorrido, que fuera para largo. Y la juez, que no es tonta, llega a una conclusión evidente. Es decir, cuando el señor David Sánchez Pérez Castejón se somete a la prueba de selección en la Diputación de Badajoz, el puesto ya estaba dado. Con lo que yo creo que evidentemente hoy lo que ha hecho la magistrada es darle el golpe definitivo a David Sánchez, más allá de que le vuelva a llamar a declarar y más allá de que haya imputado al asesor que vino de Moncloa. Desde luego le cierra cualquier posibilidad de maniobra, margen de maniobra, al hermano músico del presidente. Y me parece que el auto es tumbativo, porque no me acuerdo además ahora en estos momentos de cuál era el seudónimo o el alias que adoptó David Sánchez para llamar a un propietario de un inquilino que ponía en alquiler su casa, diciéndole: yo voy a estar un tiempo, a lo mejor me interesa estar mucho más de 3 o 4 meses, con lo que estaba claro, según la magistrada, es que David Sánchez, antes de sentarse delante del tribunal de selección, ya sabía que el puesto en la Diputación de Badajoz era para él. Ojo, y estamos poniendo... ¿Y cómo se han reído, Y todos se han reído, claro. Y estamos poniendo el acento en él. Pero quien queda también muy tocado es el presidente de la Diputación de Badajoz. Que eso es caza menor. Bueno, será caza menor. ¿Qué quieres que te diga? No, pero que mañana mañana toca Begoña, que hoy es jueves, hoy es David Sánchez, mañana es Begoña. Pero que yo sugiero que a los compañeros de Qui Diario que cuando pongan un vídeo de David Sánchez vayan poniendo la música del Titanic de fondo, ¿verdad? Porque como buen músico seguramente apreciará lo que va a ser su caída inmediata, precisamente ya no por todo lo que está mintiendo, sino por todo lo que está teniendo y que se va averiguando. Cuando aquí dijimos que su problema menor iba a ser el que le hayan enchufado, es por lo que se está comentando ahora. Ese es su problema menor.
es que Hacienda le protegió dándole unos privilegios que no le daba al resto de los ciudadanos españoles, permitiéndole tributar en otro país y haciendo que no tuviera que pagar los impuestos en España cuando se demostró que lo que estaba haciendo era ilegal. Y eso bajo la protección del ministerio de la señora Mentira, la señora Montero. Es decir, su problema menor es haber sido enchufado en la Diputación por ser el hermano de Sánchez. Van a salir muchas más cosas. Pero vuelvo a decir lo mismo. Mientras esto se tapa por la mitad del país, se oculta, se silencia o simplemente no se valora por la mitad del país, cualquier otra cuestión que hace otro partido político se lleva a incluso hacer documentales en la televisión pública, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos un país lleno de ignorancia, de odio y de resentimiento, que es lo que alimenta el gobierno de Sánchez y lo que alimenta la permanencia de Sánchez en el poder. No lo olvidemos. Si Sánchez gobernara decentemente, seguramente hubiera durado menos. Precisamente por todo lo que alimenta, es por lo que está ahí en Moncloa. Y sí que es verdad en eso, Jaime, que algunos van por detrás. Es verdad que no es echar, no es desviar el foco de Sánchez hacia lo que hace la oposición, porque esta misma mañana a mí una persona del gobierno de Ayuso reconocía que han tardado, fíjate, el gobierno de Ayuso, en responder a la asquerosa campaña también de los muertos en las residencias, con ese documental que iba a dar José Pablo López en Televisión Española, que es el señor al que aupó el PP a la televisión de Madrid. Ahí le hizo famoso para que terminara en la televisión de Sánchez montándoles un documental sobre los muertos en las residencias. Y esto es así, da una cierta sensación de resignación y de ir efectivamente siempre por detrás, como en el caso del relato, que está perdido, esa es la realidad, prácticamente, por más que quieran sostenerlo, de Mazón en Valencia. Esa es la realidad. De manera que, bueno, pero es verdad que la realidad también es que lo de hermano Sánchez va para adelante, que esto va a terminar en breve en procedimiento abreviado, escrito de acusaciones y juicio oral, como lo de la mujer de Sánchez, antes de final de año va a ser procedimiento abreviado, escrito de acusaciones y sentada la señora en el banquillo. Y veremos, por eso entenderán ustedes, y pues que este señor pues asusta el rollo que asusta esta tarde, del que hablábamos al principio del programa, y que tiene la necesidad, que en eso coincidíais los dos, imperiosa, de seguir ahí como sea. Y como no tiene ni moral, ni principios democráticos, ni nada, pues va a seguir ahí haciendo lo que gasto de defensa, pues mano militari. Me da exactamente igual. Los socios me dan exactamente igual. Yo sigo para adelante, que aquí no me sacan ni los geos. En fin, Jaime y Fran, oye, mil gracias, un fuerte abrazo y hasta otra. Ha sido un placer. Un placer como siempre. Un abrazo. Y gracias a ustedes por vernos.